Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigas Doma, mujeres Doma, aquí estamos en un directo más, tal como os habíamos anunciado. Y hoy es un poco distinto este directo, porque hoy estamos en la sede de Doma, estamos en el complejo de Doma, con toda la gente trabajando a nuestro alrededor. Y hoy, como os habíamos prometido, tenemos una entrevista sobre nutrición en esta época de la menopausia, sobre la importancia de la alimentación, de la nutrición, de la suplementación. Y para ello tenemos con nosotras a toda una experta, o sea que si os vais conectando ya iréis conociendo a Belén Gallo, que la tengo aquí a mi derecha. Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Un placer. Isabela, por venir. Sí, y a ti por recibirme, porque yo estoy encantada también de poder a veces hacerlo distinto, ¿no? Sí. Y Vernos poder las estar con la caras, persona, vernos las caras así al natural, además en la sede de Doma. Sí. Que de tanto en tanto está bien. La verdad es que es importante, ¿eh? Porque hoy realmente el tema que vamos a tratar, Belén, es uno de los temas que yo creo que más solicitado está entre nuestra comunidad. El tema de la nutrición, de cómo debemos comer, de por qué cambia nuestro cuerpo, todos esos interrogantes que no encuentran respuesta a veces y que vamos picoteando un poco por todas partes, pero realmente no tenemos una información fiable, porque es cierto que por internet encontramos mucha información, pero no toda es buena, yo no me canso de decirlo. Exacto. Entonces, hoy tenemos la suerte de tener a Belén aquí, que nos va a poner luz en todas esas dudas que nos habéis enviado y que ya hemos recogido, y evidentemente todo lo que le vamos a comentar hoy a Belén tiene que ver también con todo lo que vosotras, con vuestras inquietudes, todo lo que nos habéis transmitido durante estos días. Entonces, ¿vamos allá? Vamos ¿Te allá. parece? Sí, ¿Te parece? feliz, mi tema. Sí, ¿no? Qué bien tu tema. Claramente. Qué bien poder hablar de tu tema y de tu tema adaptado a la menopausia, perimenopausia, es decir, a la etapa madura de la mujer. Tal cual. Y la primera pregunta que te haría es, ¿cómo cambia nuestra alimentación o cómo debemos cambiar nuestra alimentación en esta época, en esta etapa? Porque realmente es la gran pregunta. Sí. Porque ¿cuántas veces no hemos hablado las mujeres entre nosotras de, ostras, ¿cómo puede ser que haciendo lo mismo de siempre los resultados sean distintos? O no me vaya igual, o no me siente igual. Hay algo que cambia y debemos cambiar con ello también, ¿no? Sí, mira, para contextualizar un poco, esta pregunta se enfoca en lo que yo creo que es lo más relevante de la menopausia, y es que la mujer de por sí es cíclica. La mujer podríamos hasta decir que es sinónimo de cambio. O sea, solo en un mes pasamos por 4 fases distintas, ¿cierto?, de nuestro ciclo menstrual. Sí. Por ende, lo normal y lógico y natural sería que nuestra alimentación vaya cambiando, vaya mutando, ¿cierto? O sea, es parte un poco de la evolución de ser mujer. Y eso es un concepto que a mí por lo menos me resuena mucho para entender también por qué cambia tanto, pero también porque es un cambio que viene hace mucho tiempo. O sea, no es un cambio realmente tan nuevo como quizás pensamos. Es decir, venimos con esta ciclicidad natural de por sí, que nos marca absolutamente todo nuestro control fisiológico, ¿cierto? O sea, todo nuestro cuerpo está literalmente programado para ir cambiando mes a mes, año tras año. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a mi alimentación que se mantenga igual, no? Como que claramente no calza. No. Entonces, a partir de esta naturalidad cíclica que tiene la mujer, que obviamente está en la base de la explicación hormonal del cambio, ¿cierto? Está en que ese cambio tiene que ir de la mano, claramente, y traducido a mi alimentación. O sea, yo tengo que ser capaz de ir, que acá viene la dificultad y el desafío, ¿cierto? Es cómo yo interpreto estos cambios y los traduzco a un cambio en la alimentación. Ahí está el hecho de que, vale, o sea, claramente mis necesidades van a ir cambiando. En la menopausia esto se acentúa. ¿Por qué? Porque claramente es un pic importante, y además también porque nos pilla un poco quizás desprevenida, ¿no? O sea, lo que tú me decías de, todo este desconocimiento que hay alrededor también me dificulta mucho el leer estas señales y entender hasta qué punto estoy haciendo las cosas bien o no. Entonces, por una parte tenemos esta explicación hormonal, es decir, baja el estrógeno, que es nuestro regulador hormonal por excelencia en las mujeres, claramente sumado a esta ciclicidad que deja de estar presente. Claro. Obviamente nuestra alimentación va a tener que ajustarse a esto, y por ese otro lado viene la parte de explicación nutricional. O sea, la menopausia, la traducción de esta baja de estrógeno es que el metabolismo no es igual, que no absorbemos los nutrientes igual, se nos suma el envejecimiento que, ojo, es diario, o sea, todos los días. Es así. Hay que aceptar. O sea, claro. Eso sí. Y en parte, este proceso de envejecimiento, o sea, es estrechamente, en palabras quizás más técnicas,
es una oxidación. Sí, sí, Para sí. que lo entendamos súper claro. Envejecimiento es igual a oxidación. ¿Qué significa oxidarse? Que, bueno, claramente las cosas ya no van funcionando de la manera que deberían funcionar o que solían funcionar. ¿Cómo hago para contrarrestar esta oxidación? Es la base que tenemos que preguntarnos antes de hacer un cambio en la nutrición, ¿cierto? O sea, o que la nutrición trata de responder un poco cómo hago para contrarrestar estos efectos y a la vez obtener beneficios que de cierta manera también me permitan seguir evolucionando en este cambio de manera positiva. Es decir, Claro. que evitar que el cambio se vuelva negativo, sino que cómo también le puedo sacar provecho a una etapa en la que, bueno, quizás no tengo estos efectos o estos beneficios que solían tener, pero ahora tengo muchos otros que puedo potenciar también Claro. de otras maneras. Claro. Ahora me estaba acordando, cuando hablabas de oxidación, estaba viendo como unas tuercas oxidadas, ¿no? Pero hay mantenimiento, hay mecánicos, hay aceite, 3 Tal en cual. 1, hay muchas cosas que Tal podemos cual. hacer para que ese engranaje, que a lo mejor es antiguo, ¿no? ¿Cuántas Que cosas va a cambiar su conocemos ritmo. mecánicas que, claro, se va oxidando con el tiempo, Claro. pero si le hacemos un buen mantenimiento, lo vamos, no sé, lubricando, lo vamos poniendo todo lo que necesita. Perfeccionando Tenemos también. coches de época que son del año de, yo qué sé, antiquísimos y funcionan y salen a la calle, ¿no? Pues un poco nuestro cuerpo es nuestro vehículo. Básicamente. Igual deberíamos también tener en cuenta esto. Y cada etapa de la mujer, que estoy muy de acuerdo contigo, tiene unos requerimientos. Lo que pasa es que parece que la adolescencia y el embarazo sí, Fueran pero los- cuando llega claro. la menopausia, bueno, venga, ya está, es igual. Y no, Tal es cual. la que nos da más guerra, porque Sí. es la que, yo creo que es la etapa, si me equivoco me corriges, que puede ser más larga en la mujer. Derechamente. Y es que además también la menopausia deja en evidencia también cómo fueron nuestras etapas anteriores. Que esa yo creo que es también una interrogante que la nutrición trata de abordar desde la perspectiva de la prevención. Es decir, todas las medidas dietéticas, nutricionales, y aquí no hablo de dieta, porque a mí personalmente el concepto dieta lo odio, No, porque te recuerda dieta básicamente restrictiva, es que no se trata de la restricción, se trata de ir seleccionando bien, de acuerdo a lo que mi cuerpo va necesitando, y ya está. O sea, no se trata de yo acá ponerme talibana y restringir absolutamente todo, porque no, al No, yo creo contrario, que o sea, es tiene el que ir. error que cometemos. Es Ese decir, es el uy, error. nos cambia el metabolismo, ahora resulta que nos engordamos, pues nada, dejamos de comer. Error. Error. No dejamos de comer. Ahora lo que vamos a saber es cómo debemos comer. Exacto. ¿Qué alimentos son imprescindibles? ¿Cómo se traduce esto, no? ¿Cómo se traduce estos cambios en una forma de alimentación distinta que debemos implementar, ¿no? Exacto, En nuestro o sea, día a día? Como te decía, todos estos cambios, toda la parte más de oxidación, vale, tenemos esta oxidación de base que es el envejecimiento, tenemos la baja estrogénica que, y no quiero asustar con este término, pero básicamente la menopausia genera una inflamación de bajo grado, porque precisamente el estrógeno era el que nos estaba protegiendo, ¿cierto? Ante eventos cardiovasculares, Sí. ante un tema, literal, se nos fue nuestro regulador por excelencia. Entonces ahora, ¿cómo el cuerpo se protege? Esta es la gran pregunta, ¿cierto? Entonces, la mayoría de, bueno, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y sus recomendaciones también hacen mucho hincapié en que, sea cual sea el patrón alimentario que uno adopte, porque es verdad que hay ciertos patrones que de acuerdo a cada persona tiene que seguir, ¿cierto? De acuerdo a sus necesidades, todo el enfoque está en la dieta antiinflamatoria o la alimentación o nutrición antiinflamatoria más que dieta. ¿Qué significa antiinflamatorio? Sí, porque Precisamente- eso es importante que lo expliquemos. ¿Qué significa esto que, claro, nos bombardean mucho con el antioxidante, el antiinflamatorio? Es que la menopausia es una inflamación de bajo grado, que precisamente es como es de bajo grado, es difícil de percibir, pero a largo plazo se notan sus efectos. Entonces, las fuentes alimentarias tienen que estar seleccionadas de acuerdo a cómo yo le doy al cuerpo esta protección extra y contrarresto este efecto de la oxidación y este inflamatorio. Oxidación y Exacto, entonces, inflamación. vale, si nos paramos en estos dos contextos o en estos dos conceptos, aparecen alimentos como vegetales, sí o sí, o sea, verduras de hoja oscura, hortalizas, frutas de todo tipo, y acá también para la que me hacen muchas preguntas acerca de que la banana es buena, o sea, es que acá estos son tus mejores amigos, o sea, verduras y frutas De todo tipo, frutas de y todo verduras de tipo. todo tipo. O sea, Porque aquí mientras también más empezamos a variado, restringir que si estas no, que si estas tampoco. Al final es como un poco lioso, ¿no? exacto, O o sea, sea, cualquier tipo de verdura o fruta nos viene bien. perfecto. De hecho, se habla de más de 2 raciones de verduras al día, más de 3 raciones de fruta al día. Que claramente, si lo traducimos a la cotidianidad, dices, estoy un poquito lejos. O sea, incluso yo. O sea, Sí.
es algo que cuesta, Sí, porque están no es... lejos habitualmente. Exacto. Todo lo que es proteínas también de alto valor biológico, ¿qué significa valor biológico? Es la proteína buena, es decir, la proteína completa. Y acá hacen mucho hincapié las recomendaciones en alejarnos un poquito de las carnes rojas. ¿Pero por qué? Porque claramente la carne roja tiene una dificultad digestiva y tiene también, por su origen, procesamiento, etc., tiene mucho que ver en contribuir con esta inflamación. O sea, claramente hay que pensar Todo tipo que... de carne roja, ¿eh? Sí, Contribuye y a la derivados. inflamación. O sea que carne roja no nos convendría. No, acá hay que Proteína priorizar... animal podríamos tomar, Proteína pero animal. carne roja poco. Ajá, acá se habla de priorizar pescado, huevos, ¿Huevos? ¿cierto? Mariscos. Se habla también de priorizar legumbres, o sea, se está hablando de 3 a 4 veces a la semana consumir legumbres. Entonces, claro, vamos armando esta alimentación en base a otras fuentes. ¿Por qué vegetal? Porque la planta básicamente, todos estos compuestos activos o fitoquímicos que se hablan, son aquellas varitas mágicas que tiene la misma planta para protegerse de sus agresores. Entonces, precisamente eso es lo que le tenemos que dar al cuerpo ahora. O sea, Claro. todo esto que me está estresando, que me está generando inflamación, oxidación, y que, ojo, o sea, la bajada de estrógeno solamente lo acelera, no quiere decir que no haya ocurrido antes. Pero además lo vengo arrastrando, entonces justamente ahora es donde hay que darle aquello que más necesita y que también necesita en extra, es decir, un poquito más. Cereales integrales. ¿Por qué se hace tanto énfasis en el cereal integral? Sí. Uno, tenemos tema saciedad, que es súper Saciar más, importante. sí, Es sí, decir, integral. o sea, todo lo que es mecanismo del hambre, aunque no lo creamos, también está muy regulado por las hormonas. Si no lo tienes, es que se vuelve bastante loco y la fibra es un súper buen aliado. Sobre todo acá también entra un poquito la ansiedad, la hambre emocional. Te iba a decir, aquí estos la patrones, gestión de las emociones también influye muchísimo. Sobre todos esos todo patrones- en la ansiedad por comer o no comer, ¿eh? Porque te puede dar también, o muchas sea, cosas. puede ir a la restricción o puede tender Sí. al contrario. Y es importante porque uno piensa, vale, la fibra, pero es que me lo han dicho, es que, de verdad, frutos secos, semillas, cereales, como te digo, integrales, la saciedad que brindan y cómo estabilizan los picos de azúcar, todo eso se traduce muy heavy en la parte de estado anímico, en la parte de concentración. Es muy distinto que yo esté bombardeando mi cuerpo con cosas que me generan un pic pero que bajan muy rápido, Claro. a que yo le esté dando algo que de a poquito nos se va mantiene, entregando y que me da estabilidad, que es precisamente lo que acá se ha roto, de cierta manera. Estos alimentos tienen todos estos nutrientes que Son los necesitamos, alimentos ¿no? fuentes. Y estos no pueden faltar. Estos tienen No que pueden ser faltar, apuntarlo porque no pueden faltar. Yo ahora voy a hacer de abogado del diablo, porque como ya me sé alguna de las preguntas que nos han enviado, Sí. sobre los frutos secos que a mí me encantan Ya. y que además son buenísimos para todo, tienen de todo, es Sí, fantástico. sí. Pero tú sabes la de gente que llega a preguntar, pero los frutos secos tienen muchas calorías, Ya, ¿qué que- frutos secos me como? Yo no quiero comer más porque no puedo parar. O sea, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, En aquí- frutos secos, Sí. cantidad al día, porque es muy fácil pasarte de vueltas, Sí. pero bueno, quizá no tenemos que tenerle tanto miedo al fruto seco. No, mira, acá hay un tema que es, claro, la recomendación va indicada a esta selección, ¿cierto?, de alimentos, pero con una base que era la que te decía antes, o sea, si tenemos un metabolismo base que está enlentecido, que, ojo, o sea, se lentece a la orden de 103 kilocalorías día década. Espera que calculo. O sea, A ver, O 103 sea, 103 kilocalorías al día por década. al día por década. O sea, O estamos sea, ¿cómo hablando de vamos a que... tener el mismo metabolismo? ¿Cómo O sea, vamos esto a querer baja meternos en el mismo pantalón de hace brutalmente. no sé cuánto tiempo? Brutalmente. Porque la grasa se distribuye de otra forma. La grasa se distribuye de otra La forma. masa muscular hay que trabajarla porque también desaparece, ¿no? Y por eso el músculo se vuelve tan importante, porque al final es como, bueno, me está quedando todo lo inactivo, porque la grasa sirve de reservorio, pero no sirve para nada más. ¿Y dónde está lo activo? Que es el músculo, que es el músculo es el que gasta, el músculo es el que me mantiene este metabolismo andando, porque es el que consume, ¿cierto? Entonces, es una muy buena, por eso te digo que la proteína también aquí cumple un papel protagonista. O sea, cómo preservo mi masa muscular mientras mi metabolismo va bajando. Y la parte de la pregunta de las calorías, Sí, claro, los frutos secos, claramente. por ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo como cualquier O otro. sea, claramente es algo que no puedes perder de vista, o sea, no puedes irte a algo hipercalórico. Pero acá el fruto seco lo que te da es que si bien es un alimento muy calórico o, como se dice, de densidad calórica alta, tú necesitas comer muy poquito para tener los beneficios. O sea, la recomendación nunca ha sido come libremente, Mm. pero
sí es importante el timing, es decir, yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, ¿Sobre qué hora? ¿Un puñadito sobre qué hora? un puñadito, por ejemplo, al mediodía. O una de las preguntas que yo más hacía cuando atendía pacientes era, ¿cuáles son tus horas en las que te ataca el hambre, pero así fatal? No sé, media tarde o mediodía, suelen ser las horas críticas. Sí. Vale, ¿qué comes ahí? La galletita, vale. Reemplacemos la galletita por un Por frutos puñadito de secos. frutos secos, ¿cierto? ¿Por qué? Otro tip importante acá para anotar. Todo lo que sea crocante también tiene señales a nivel de cerebro bastantes power, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? El acto de masticar cosas crocantes, el hecho de que un alimento tenga que procesarse un poquito más a nivel de boca, hace, uno, que se liberen jugos gástricos, que las señales de hambre se empiezan a tranquilizar, a diferencia del azúcar, que es algo muy rápido de comer, que casi que ni alcanzas a saborear la galletita. Cuando ya se está ocupando y se está gastando la galletita, el fruto seco te permite un poco tener, y cualquier alimento crocante, por eso hablo también de las semillas, de las frutas, verduras, porque son aquellos alimentos que nos van a permitir también como ir regulando nuestra conciencia de alimentación. Eso es fantástico. Que eso es muy es importante. verdad que a veces según lo que comes estás a la media hora ya con hambre de nuevo y dices, es que no puede ser, ¿no? O sea, hay que tener estos tips, estos trucos debajo de bien, la manga. sí, bien a mano, bien Sí. a mano. Sobre todo también, bueno, a ver, momentos del día, estos pueden ser algunos, pero poquitas cantidades durante las comidas principales también es súper recomendable. Un poquito de semillas en la ensalada, o un poquito de semillas en el yogur de la mañana, o en la cena. Repartidito. Repartidito. Pero no mientras estamos viendo la televisión por la noche antes de ir a dormir. Que esto es un gran pecado que cometemos a veces. Ahí no estaría muy indicado, ¿no? No, hay que Bueno, ser pues venga. con control. Entonces, hay un poco de control. Bueno, estos serían los alimentos básicos a implementar, verduras, hortalizas, legumbres, frutas, proteína, pescado, huevos, etc. Pero ahora vamos a hablar de los que están en estado crítico, los alimentos críticos, los que comúnmente producen, o sea, tenemos deficiencia de ellos. Es verdad que, no sé, durante la época, durante la época de menstruación, que tenemos la regla, muchas mujeres pues tienen un poco de anemia, pierden un poquito de hierro por las reglas y tal. Yo no sé, en esta menopausia o perimenopausia, ¿de qué tenemos déficit? ¿Y cuáles son esos alimentos o nutrientes críticos esenciales que no nos podemos permitir dejar de lado y tener en menor cantidad, ¿no? Sí. Porque a ver, nos va la salud y la calidad de vida, que podemos vivir muchos años, pero hay que vivirlos bien. Se trata de sumar vida a los años y no años a la vida, ¿no? O sea, Tal cual. bien. Bueno, y de la mano de estas fuentes alimentarias se traducen, claro, nacen este concepto de los nutrientes críticos, que básicamente nutriente crítico quiere decir aquellos que tienden a cumplir un rol más fundamental de acuerdo a qué etapa de la vida. O sea, tenemos nutrientes críticos, ¿cierto? La adolescencia, infancia, embarazo, ¿cierto? Y acá pasa que, claro, estos nutrientes críticos son aquellos, no necesariamente que más nos faltan, pero aquellos que sus demandas aumentan más. De acuerdo. O sea, necesitamos más de estos que hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Porque en nuestro metabolismo, que es distinto, como nos explicabas antes, lo requiere Lo ahora. requieren, exacto. Porque hay ciertos procesos en los que estos participan que, como van decayendo, necesitan más apoyo, necesitan más cantidad de este nutriente, porque o bien ya no se utiliza de la misma forma, ya también la parte de, como te decía, la absorción, o sea, podemos estar comiendo la misma cantidad, pero ya no estamos absorbiendo la misma cantidad. Si no se absorbe, no se usa. No va a llegar nunca a puerto, donde tiene que ser usado. Entonces, dentro de estos nutrientes críticos, a ver, las recomendaciones hablan de entre 15 a 17 nutrientes críticos en esta etapa de la menopausia. Puede ser variable, evidentemente, dependiendo de los antecedentes. Importante entender que estas deficiencias se acentúan en la menopausia, pero son deficiencias que usualmente se arrastran desde hace años. Es decir, el embarazo también es una etapa muy demandante para el cuerpo de la mujer. Hay muchas mujeres que sufren deficiencias muy severas por, ojo, falta de suplementación, etcétera, o dietas continuamente, estrictas, también entonces, estrictas, ¿no? O sea, que son cosas que ya llevamos, como tú dices, arrastrando y que ahora se pueden ahora se hacen evidentes. magnetizar muchísimo, ¿no? Y Exactamente. Nos pueden dar una ayuda también, ¿no? Exacto. Para decir un poco, para emplazar un poco a la gente en cuáles o cómo reconocer estos nutrientes críticos. Los más conocidos: calcio, vitamina D. Para poder absorber el calcio, ¿no? Estas van de la manita siempre.
ya vamos a hablar de que van todos de la manita, básicamente. O sea, todos actúan como un gran grupo. Calcio, hierro, zinc, hierro, como tú dijiste. O sea, en la perimenopausia la irregularidad menstrual puede llegar a ser muy heavy, muy severa. Y claro, ¿hasta qué punto esa pérdida menstrual, si yo no la estoy compensando o con la alimentación Claro. o con una correcta suplementación, me puede derivar a una anemia casi crónica? Que de ahí, claro, que cuesta salir, ¿no? Zinc también es súper importante. ¿Y por qué digo el zinc? Que realmente es como, ¿qué hace el zinc? ¿Qué Como, hace zinc? ¿qué hace el zinc? El Se zinc, preguntamos, ¿no? su principal rol es antioxidante, es uno de los antioxidantes más Hombre, esa potentes. es la lubricación que te decía yo del 3 en Entonces 1. aquí es como, wow, claro, empieza a hacer El zinc. sentido para el cabello, para las uñas, para la piel. Pero eso se nos rompe más, se nos empeora la calidad del pelo y las uñas también, ¿no? En esta época, son las que más, otras que menos, ¿eh? Otras Pero más, sí. sería el zinc Sí, el sí. nutriente básico. Sobre todo, por ejemplo, también en dietas vegetarianas, veganas, que también están muy en boga, ¿cierto? Ahora, o sea, la suplementación va sí o sí por lo mismo, o sea, porque son nutrientes que además hay que entregarlos en una cantidad suficiente. Otro que aparece que no lo hablamos nunca es el selenio, que tú dices, ostras, ¿selenio dónde? ¿Mariscos? O sea, todo lo que venga del mar es muy rico en todo esto, y el selenio también es un potente antioxidante. También la parte de antioxidante va por un hecho de que el evitar la oxidación da un efecto protector. Entonces, vitaminas del complejo B, que la prevalencia de falta de ácido fólico o de vitamina B12 es muy importante, o sea, se ve muchísimo. De hecho, estudios hablan de que cerca de un 50 hasta un 80, dependiendo del rango etario, de mujeres tienen deficiencia, por ejemplo, de zinc. Que tú dices, wow, es muy heavy. Claro, esto no lo vemos porque no nos hacemos analíticas quizá continuamente, Porque lo hacemos claro, una vez al año como claro. mucho, y ahí está, ¿no? Y porque usualmente son como estas deficiencias, como te digo, arrastradas, que cuando las vemos es porque ya están súper graves. O sea, una Cuando deficiencia sale del el zinc chivato ya es que es porque ya viene está hace tiempo ya que estamos perdiendo. instaurado. Entonces, claro, por eso nunca hay que esperar a ver el signo físico. Siempre hay que estar, por eso la prevención aquí es la clave. Y el nutriente crítico busca eso, o sea, entregar esta ayudita extra, Claro. cubrirlos, asegurarlos de que estamos entregando la cantidad suficiente para que este proceso sea... Claro, por eso es como todo, ¿no? Con un poquito no basta, tiene que ser la cantidad suficiente. cantidad Ahora decías, suficiente. el selenio en el marisco. Tampoco comemos marisco cada día, aunque ya No. nos gustaría. Pero quizás no comemos la cantidad suficiente de marisco como para tener el aporte de selenio Necesario. que necesitamos, ¿no? Entonces Total. ahí es cuando hablaríamos ya de la De suplementación. la suplementación, exacto. Y el rol de la suplementación, tal cual como lo dice su palabra, es complementar. Es asegurar la entrega suficiente de este nutriente. ¿No? Complementar, ¿eh? No Complementar, no. Es decir, agregar aquello que nos falta, esta ayudita extra que el cuerpo necesita, que grita internamente, y también crear estas sinergias, porque es súper importante lo que tú decías. O sea, si yo aporto un zinc, sí o sí tengo que aportar vitamina D, tengo que aportar algunos otros nutrientes porque actúan juntos. O sea, es como un poco la suplementación de calcio. Bueno, si yo no te pongo vitamina D, Evidentemente. entonces la suplementación tiene como fin también un poco cubrir o completar este pool de nutrientes, que muchas veces también es importante. El suplemento, si bien te lo va a entregar, por eso es muy importante la dieta, porque también tiene que estar de base una cantidad. Claro, Tampoco tiene que estar puedo una vivir- parte en la alimentación y otra parte que podemos suplementar. Exacto. Porque si no suplementamos, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué consecuencias puede tener estos nutrientes críticos? O sea, no estar aportando lo suficiente, porque claro, aquí tenemos, no sé si hablamos de oxidación y inflamación, hay un montón de enfermedades que se podrían asociar aquí, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué pasa si no suministro este nutriente crítico? Precisamente vamos a ver, o sea, nuestro riesgo de desarrollar enfermedades como hipotiroidismo o hiper, o sea, Los dos. los dos. Obviamente la mayor prevalencia está en el hipo, ¿cierto? Porque es un tema metabólico. Tenemos la osteoporosis, que a ver, la osteoporosis es real, el riesgo aumenta muchísimo. O sea, el estrógeno es uno de los mayores protectores ante la pérdida de masa ósea, y cuando baja el estrógeno, esto se lentece muchísimo, o sea, dejamos de hacer hueso, Claro, esto hay que dejamos cuidarlo. de hacer hueso. Entonces, claro, pero lo seguimos usando, digamos, seguimos Sí, gastando por el hueso, supuesto, corriendo pero- y haciendo pero una vida no lo estoy muy activa muchas construyendo. veces, ¿no?
no lo estoy construyendo. Y no estoy cuidando el que tengo, o sea, tengo que, no sé si se puede construir nuevamente o simplemente hay que cuidar el que tenemos que esté en buena calidad. Ese ¿no? es el rol de la suplementación. Un poco, si yo le doy aquellos factores que propician que este proceso se retome su ritmo, obviamente no como antes, pero que de cierta manera se mantenga un proceso residual suficiente para disminuir el riesgo de fracturas, que es el índice cierto que me determina la osteoporosis, vamos a estar previniendo, vamos a estar también preservando otras cosas como la masa muscular. O sea, el músculo se sostiene en el hueso, sin hueso. O sea, como que, por eso te digo que todo va ligado, en match. Por eso también, bueno, en el caso de equilibrio, que esto también es súper importante, es una razón también por la cual pusimos los nutrientes ahí. ¿Por qué hicimos a este pequeñín? Sí, muéstranos, porque además tenemos novedad, ¿eh? Claramente, o sea, hay que decir que en parte todo este discurso bonito que estamos haciendo se ve traducido también en un suplemento que es muy, muy, muy completo, y lo digo también por un tema de que tenemos todos los nutrientes críticos, la mayoría, o sea, lo que ocupo la cápsula, o sea, te soy honesta, traté de meter todo lo que podíamos, ¿cierto? Pero hay como muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. He puesto los más importantes He puesto los más imprescindibles, importantes ¿no? e imprescindibles también, o sea, todo el complejo de vitaminas B, que lo vamos a ver en nuestros huesos, en nuestro sistema nervioso, capacidad de concentración, en nuestro metabolismo energético, piel, mucosas, o sea, literal es que las vitaminas del complejo B son muy, muy power. Sí, eso que decimos a veces, es que me despisto un poco, ¿no? Pues vitamina B. Vitamina B, tenemos calcio, tenemos vitamina D, tenemos hierro, tenemos zinc, tenemos vitamina C, o sea, todo lo que hemos estado hablando, de cierta manera lo tratamos de encapsular aquí con equilibrio, también con el fin de un poco mirar a esto que estamos hablando, cómo hago para que mi día a día yo pueda estar haciendo algo para mejorar esta situación, ¿cierto? O sea, cómo esto se traduce en algo práctico y fácil para el día a día, ¿cierto? Vamos a ponerlo fácil, ¿no? Porque lo vamos a tener que hacer cada día, no un día sí y dos no, esto sí. Y la verdad es que la fórmula en cápsulas, yo creo que es, vamos, el acierto de la temporada, pero además me gusta mucho el packaging, ¿no? También, que bueno, ya lo habréis visto, pero es una maravilla. Bueno, aquí vamos viendo que claro, tratamos de darle un poco de funcionalidad también, porque acá es importante, o sea, a nosotros nos interesa que además de tener estos nutrientes también entiendas el por qué lo que estamos ahora ahondando. O sea, claro, la razón detrás, por qué es tan importante que yo sea constante con el consumo, por qué también es tan importante que me fije, que el suplemento también me ayude un poco a evaluar mi alimentación, o sea, que sea una herramienta también para yo ganar conciencia de cómo esto se está traduciendo en mi alimentación del día a día. Ese match es muy importante, sobre todo porque si no tenemos como de dónde agarrarlo, ¿no? Yo creo que primero lo que tenemos que tener es la información y luego tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si nosotros sabemos lo que lleva, por qué es importante tomarlo, cada cuándo lo tengo que tomar, la facilidad de poderlo llevar en cualquier sitio y tomarlo fácil. Es mucho más fácil hacer estas cosas que no podemos dejar de hacer, porque bueno, esta es otra. Muchas veces hacemos las cosas un poquito regular o mal, que es tomarnos, ahora me tomo vitamina no sé cuánto, ahora me tomo lo otro, ahora lo dejo, ahora vuelvo. Y tú te pones las manos en la cabeza, ¿no? Porque esto es verdad que a veces nos lo consultan las mujeres de nuestra comunidad y tenemos que decir que hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia, porque estamos acostumbrados en la sociedad actual de que todo lo queremos ya. Dame una pastillita para esto y lo quiero ya. Y la suplementación natural requiere su tiempo, pero también requiere una constancia para tener resultados buenos, ¿no? Tal cual, o sea, es que literal, todo va amarrado un poco de lo que hemos ido diciendo. O sea, ¿cómo le voy a pedir al cuerpo que se regule en 2 semanas si llevo años de regulada? Si llevo años haciéndolo funcionar con bajos niveles de nutrientes que necesita. Claramente esto es volver a rellenar todo esto que estaba incompleto, o sea, volver a incorporar aquello que hace quizás años que no estaba suministrándole. Entonces tiene que ver un poco como con un proceso de adaptación, de entrenamiento, también de, como te digo, cómo esto lo traduzco a la alimentación, alimentos, o sea, el alimento también, la naturaleza es muy sabia, por algo también hay alimentos fuente, porque el alimento también tiene otros compuestos que me ayudan a absorber estos nutrientes. Por algo la vitamina C está en el cítrico y no está en la patata, por ejemplo, no sé. Claro. O sea, tiene toda una razón de ser. Y hay que un poco ir viendo esto, obviamente sin sentir la presión de que
tengo que hacerlo al pie de la letra. Evidentemente, como te digo, van a haber cambios y se tiene que ir ajustando, y por eso también damos soluciones como esta que permitan también un poco de efecto dual, o sea, que me protejan un poquito por ambos lados, o sea, que me sostengan un poco ante esta... Que sea lo que tú decías antes, ¿no? La Sí. ayudita extra, pero yo creo que es como un acto de amor hacia nosotras mismas, Un hacia poquito, nuestro cuerpo, sí. hacia nuestra feminidad, ¿no? Hacia nuestro templo, porque nos hemos maltratado mucho y ahora es el momento de cuidarnos, porque, como tú muy bien decías, hay cosas que no vienen de ahora, No. es que ya las llevamos arrastrando de toda la vida. Sí. Pero ahora es el momento, quizá, de decir, ostras, voy a cuidarme bien, voy a hacerlo con ilusión, con amabilidad, con conciencia, ¿no? Conciencia. Voy a comer conscientemente, voy a tomarme un compromiso, ¿no? Disfrutarlo también el proceso, Claro, en el sentido de que y disfrutar el proceso, exacto. pueden verse beneficios, y sobre todo una de las cosas que quisimos traducir mucho en esta formulación nueva es cómo te doy este efecto dual de, vale, no solo en la menopausia, o sea, no solamente te trato el sofoco, tal, no sé qué, sino que también quiero darte algo que te sirva de aquí en adelante. O sea, que te quede, que ayude a tu cuerpo a que de aquí en adelante pueda funcionar mejor, de que puedas volver a sentirte activa mentalmente, que puedas volver a sentirte capaz físicamente, y que también, o sea, es un beneficio interno o un bienestar interno que quizás, claro, no se va a traducir en una sola medida, o sea, claro, por eso también cuesta un son poco. como beneficios O sea, a son medio, beneficios. largo plazo que Exacto, tendremos siempre, exactamente, ¿no? Pero que hay que exactamente. mantener el hábito, evidentemente. Que hay que mantener el hábito y también un poco buscar ese punto medio. O sea, es decir, claro, como cada persona tiene su individualidad, y por eso también tratamos de hacerlo lo más personalizado posible, pero aquí viene la recomendación que estábamos hablando un poco antes, o sea, esto hay que adaptarlo. Esto hay que también no bombardear al cuerpo con cada cosa que se me cruce, no combinar tampoco en exceso, o sea, tampoco la idea es acá generar un frenesí de tomarse todos los suplementos. Bueno, también existe, ¿eh? Existe, pero claro, al final acá tiene que estar este equilibrio un poquito. No sería bueno, ¿no? Esto, Belén, perdona que te interrumpa, No. pero es que yo conozco muchos casos y los hay, y además sí. también nos llegan, ¿eh? También a Doma, pero que cualquier cosa, producto nuevo que salga al mercado, cualquier cosa que te han dicho que es un suplemento, que es maravilloso, que lo toman las actrices en Hollywood, que no sé qué, pues venga, ala, pero me lo tomo una caja, lo dejo, no, o sea, optar por una línea Sí. y seguir Sí. Sí. ahí trabajando, ¿no? Precisamente, como... Porque la interacción no debe ser buena tampoco entre... No, es que además es impredecible. Impredecible. Es impredecible, porque al final, claro, quizás estamos actuando en contra nuestra, ¿no? Es que exactamente, o sea, el nutriente, como vimos, como actúan en sinergia, claro, si yo le pongo otra cosa, que puede ser quizás un exceso de otro nutriente, le va a dar otra señal al cuerpo, por ende el efecto va a ser distinto. Y como yo desde afuera te asesoro para decirte que el resultado va a ser X o va a ser Z, o sea, que al final tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en esta época en la que, como esto viene arrastrándose, también pueden aparecer muchas cosas de base que un suplemento nunca va a poder atajar. Por eso siempre la recomendación inicial 0, o sea, el minuto 0 es hablen con un experto, o sea, asesorarse bien, hacerse chequeos base para tener todos estos factores a la mano y tomar la decisión con información. Vale, mira, es que quizás no necesito vitamina D, que puede ser. O sea, quizás necesitamos otra cosa, ¿no? Quizás necesitamos otra cosa, pero para ¿cierto? eso, antes, previamente, necesitamos de una analítica, ver cómo estamos, ver que no tengamos ninguna patología, porque, ojo, las cosas son naturales, pero no son, digamos, inocuas para todo el mundo. Porque no, es o sea, verdad lo que te puede funcionar. si una persona tiene una patología crónica de lo que sea, pues que siempre debería consultar a su especialista, Sí. puedo tomar esto, Tal cual. o a lo mejor hay alguien que tenga la vitamina D disparada, imagínate, ¿no? No lo O sé, el hierro, sí, o el hierro. Puede ser. O sea, acá Pues no le haría falta a lo mejor suplementación de hierro, Por necesitaría otra ejemplo. cosa, ¿no? Por ejemplo, acá el tema delicado y muy delicado es, claro, más allá de la parte de combinar suplementos naturales, que a ver, claro, yo digo, la efectividad se va a cambiar y no la puedes percibir, es decir, si tomas 1000 cosas, ¿cómo vas a ver qué te funciona y qué no? Claro, evidentemente, ¿cierto? obvio. Pero más allá de eso, acá el problema y la recomendación va más crítica en cuando hay fármacos, cuando hay medicamentos, sobre todo cuando hay medicamentos de base, por favor, preguntarnos por donde sea, si quieren probar Doma, si quieren probar cualquier otro suplemento, o sea, es súper mega importante preguntar, asesorarse bien, revisar bien el suplemento
porque también las calidades son muy distintas, o sea, no es lo mismo administrar ciertas sales que otras, o sea, muchas chocan, muchas generan interferencias, muchas también compiten por la absorción, o sea, que hay todo un tema también es un universo es un universo que claro, nadie nos dijo, y claro, si yo estoy tomando algo para la presión, por ejemplo, no puedes tomar según qué cosas, esto es así. Si tenéis dudas, tenemos aquí a Belén, ¿eh? yo feliz. Que ella está feliz, por lo menos la primera actuación, Sí. luego ya si evidentemente hay una patología y Belén lo que considera oportuno, pues evidentemente ya podéis consultar con vuestro médico habitual, pero bueno, la primera impresión, la primera duda, nos la hacéis llegar a Doma, que aquí estamos para darle solución o para daros respuesta o indicaciones, ¿no? Si hace falta ir a un especialista o... Si al final, el mensaje final es, tiene esto que adaptarse a las necesidades de cada uno. Exactamente, O sea, cada uno es cada cual. Entonces, Dicen, y no somos todos iguales ni vivimos la menopausia ni la madurez de la misma manera. Lo que sí que intentamos en Doma es vivirla bien, sea como sea, tal cual. vivirla Y dar la bien información que necesite. y dar la información. Aquí estamos luchando cada día y bueno, y suerte que te tenemos a ti también para que nos ilustres en este tema de la nutrición, Sí. que tan importante es, tan Complejo hasta para abandonado. Bueno, es complejo, la nutrición Sí, es muy sí, compleja. Cuanto más rascas, más te das cuenta de lo complejo que es, pero también lo apasionante que puede ser y Lo cómo nos importante. podemos tratar de bien y de amablemente con nosotras mismas. Y yo digo siempre, lo que es por dentro es por fuera. Si estamos bien por dentro, cuidadas, sanas, estamos bien por fuera también. Y comiendo, No todo que es es algo fachada. tan maravilloso. Y comiendo, o y sea, no dejar de tomarnos algo, un capricho o un vinito. también es importante. Claro que sí, porque hay gente que al final pues, rompe con todo y tampoco es eso. También No. hay que disfrutar, Sí. pero sabiendo cómo hacerlo. Muy bien, De acuerdo. Belén Gaya ha estado con nosotras esta tarde. Hoy ha sido un día especial. Sí, Belén, estoy encantada Muchísimas de gracias. que hayamos estado aquí en las Buenísima instalaciones de conversación. Doma. Sí, Un sí, placer, sí. un placer. Espero Belén. les haya servido y nada. Aquí la tenéis, nos ahora ya le vemos. podéis poner cara y está detrás del tema de nutrición de Tal Doma cual. y hoy hemos podido conocer y nos ha presentado esta novedad de producto que ya puedes llevar en el bolso. Esto es una maravilla, de verdad, ¿eh? Se va, las acompaña. Que es Muchísimas la función de gracias. Doma. Pues nada, gracias a Muchísimas ti. gracias. Gracias, Mujeres Doma, por estar aquí como siempre y nada, nos vamos manteniendo el contacto y os avisamos con tiempo ya para la próxima charla. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao. Chao.